Particularmente, a modo un poco, vamos a decir, profesional, utilizamos lo que es la plataforma de TradingView porque hay algunos indicadores que en las exchanges normales, como acá, en el caso de Binance, no nos permite tener. Y hay muchas personas que obviamente requieren algunos indicadores para nosotros poder confirmar. Sin embargo, yo me baso mucho en lo que es acción de precio, bien, y como vemos el mercado, más que todo soportes y resistencia, porque da muchas oportunidades de chequear cómo está el mercado. ¿Ok? Bien, entonces, primero, bueno, yo normalmente trabajo lo que es la parte de spot y de futuros entre las plataformas de Binance. Actualmente estoy trabajando con BingX y lo trabajo más que todo también es con Bybit, porque la plataforma me parece que es bastante amigable y como nosotros tenemos como, vamos a decir, como patrón principal lo que es Binance para trabajar, las otras plataformas han tenido bastante similitud, ¿no? Entonces, en un principio, mientras ustedes se adapten a lo que es ese tablero como tal, uno recomienda siempre trabajar con las exchanges que obviamente sean sostenibles porque tienen un buen mercado y obviamente que tengan una similitud con el mercado principal o con la plataforma principal, que en este caso es Binance, ¿no? Sin embargo, a medida que uno va aprendiendo y uno va avanzando, uno debe de ir emigrando para lo que es la parte de análisis, para lo que es la plataforma de TradingView. Es necesaria, ya que ahí, como les digo, hay indicadores que solamente están por allá y son de forma paga, no está de manera gratuita. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que se necesita de, a cierto modo, esa plataforma, ¿ok? Sin embargo, yo les voy a dar aquí una técnica que, como quien dice, en mis principios yo utilizo, porque la plataforma gratuita de TradingView todas la podemos utilizar, pero está limitada solamente para colocar dos indicadores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente eran cuatro, ya lo redujeron a dos, perdón, anteriormente eran tres o cuatro, algo así. El hecho es que ahorita solamente tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que abro es que obviamente la aplicación la abro en varias ventanas, la podemos trabajar directamente por la web o por aplicación, también por teléfono está. Y por ventana, yo lo que hago es que tengo un par de indicadores acá y aquí yo puedo colocar otro par de indicadores en caso que habilite más de dos indicadores. Bien, pero como yo les he dicho de que uno puede comenzar a trabajar perfectamente con lo que es acción de precios, soporte y resistencia y adaptarse mucho a lo que son las temporalidades con las que vamos a trabajar, porque las temporalidades cumplen una función principal tanto para resultados y por supuesto la proyección de que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, nosotros si estamos trabajando en el mercado spot, bien, nosotros podemos trabajar en spot con temporalidades desde segundos hasta temporalidades diarias. No hay problema en lo que es el mercado spot. Pero en futuros nosotros no podemos trabajar con temporalidades diarias. Lo recomendado es un máximo hasta 4 horas de, vamos a decir, de análisis. Nosotros colocamos acá 4 horas, ¿bien? Y lo que nosotros analicemos en 4 horas, el resultado de esa proyección que vamos a tener va a ser reflejada en un lapso dentro de 24 a 48 horas. ¿Ok? Yo les voy a pasar a ustedes una pequeña tablita donde está la separación de las horas. Bien, por lo menos, si trabajamos en una hora, los resultados son para 10 horas, 12 horas aproximadamente. O sea, media jornada laboral, por decirlo así. Ya trabajamos con temporalidad de 15 minutos, ya es para resultados en una hora, 2 horas. Y así, o sea, a menor temporalidad, obviamente el resultado va a ser más próximo. Y eso también a nosotros nos ayuda para saber qué tipo de trader vamos a hacer. Si nos gusta el trader scalper,
si nos gusta el trader intradía, nos gusta lo que es la parte trader a largo plazo, etcétera. Entonces, otro ejemplo, las personas que holdean no pueden holdear en futuros. ¿Por qué? Porque en futuros nosotros debemos de ir apalancados y obviamente el futuros también cobra una comisión aparte por mantener la operativa abierta por mucho tiempo. Entonces, y obviamente lo que es el mercado de futuros tiende a ser un poco más explosivo y más manipulado que un mercado spot. Entonces, la persona que holdea a largo plazo, o sea, ya sea ahí a largo plazo lo podemos llamar a partir de un mes para tener resultados un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Dígame. Preguntas. Ok, entonces si nosotros vamos a tener a trabajar relativamente para resultados a largo plazo, entonces nosotros no podemos trabajarlo en el mercado de futuros, tenemos que irnos a spot. Ahora bien, lo ideal y lo recomendado que una persona que hace trading haga lo que es una gestión de capital y gestión de trabajo. Es decir, dependiendo de tu capital, tú dividir las inversiones, colocar una inversión a largo plazo, colocar una inversión a mediano plazo y una inversión que te sustente a diario. Normalmente la que sustente a diario, que es la que nosotros trabajamos siempre, lo que es la parte de futuro, es la que nosotros vamos a tener el menos capital posible, porque es el mercado que tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir ahí apalancados. ¿Qué significa? Tengo una Dígame. preguntita cuando pueda, con el tema del apalancamiento. O sea, ¿cómo uno puede medir? No sé si la plataforma, porque soy nuevo en Binance, la plataforma tiene una funcionalidad donde uno puede colocar el stop loss y qué, por ejemplo, qué cantidad, cómo uno lo puede medir en el rango que te dice cuando tú entras a la volatilidad de la moneda, de la criptomoneda que en este momento tú estás trabajando, que te va indicando el rango que va subiendo y va bajando, cuando tú vas a tomar un short o un long, entonces ahí, ¿cómo tú lo colocarías en caso de, porque veo que cuando tú trabajas Forex, tú lo haces de otra manera totalmente distinta? No, yo no trabajo Forex. Un momento. No, no, digo yo, cuando se habla de Forex Ah, se claro. trabaja de una manera Sí, sí. distinta para tomar el stop loss. En este caso, ¿cómo se haría a través de Binance? Mira, normalmente los apalancamientos, cuando nosotros estamos acá en futuros, nosotros, Ujú, por lo menos, yo recomiendo no tomar un apalancamiento muy alto, ¿ok? ujú, Por la volatilidad del mercado. Ese apalancamiento puede ser 3x, 5x, 7x. Yo no sugiero más de 10x, a menos que tengamos nosotros una estrategia entre lo que es la parte de cruzado y aislado, que es esta sección que está acá, que son dos tipos de, vamos a decir, de manejo para lo que es la actividad de margin dentro de futuros, ¿no? ujú. Es de la única manera que si nosotros trabajamos en cruzados y tenemos muy buen capital, podemos ir en alto apalancamiento, porque sabemos que la parte de cruzados, el cruzados va a tomar el 100% del capital que nosotros tengamos para él manejar, vamos a decir, las pérdidas. O sea, él va a subsanar con lo que nosotros tengamos en la billetera para ir subsanando si nuestra operativa va en pérdida. O sea, ahí se minoriza vamos a decir, la probabilidad de perder, pero tenemos que tener muy buen fondo para eso. Normalmente nosotros siempre tenemos que trabajar en la sección de aislado, ¿ok? ¿Y qué pasa acá? Nosotros en esa sección de aislado, nosotros podemos agarrar, aquí vemos el apalancamiento, siempre va a estar predeterminado en 20x. Yo sugiero acá, por ejemplo, en un lapso de 5x. Bien, ¿por qué? Porque eso es una multiplicación que tú haces de esa X por el capital que tú estás invirtiendo. Es decir, si tú estás invirtiendo $100, lo multiplicas por las 5X y tú vas a entrar a operar con 500, 100 tuyos y 400 que te está prestando la plataforma. Obviamente el retorno no va a ser en base de los 500, va a ser en base de los 100. Pero ¿qué pasa? Vas a tomar el resultado más rápido.
¿ok? Vas a llegar al propósito más rápido, ¿ok? Entonces, el mismo, vamos a decir, el mismo beneficio que tú tienes por tomar el apalancamiento de 5X, por ejemplo, eso es equivalente al mismo riesgo que vas a tener si la operativa se te va al contrario. Es decir, hay personas que porque ven una tendencia o ven porque, por ejemplo, Bitcoin está en 70.000 y estaba en 65.000 hace 2 días y se van a 50X, a 75X, pero un pequeño retroceso que lo toma Bitcoin perfectamente para seguir subiendo, te elimina. ¿Por qué? Porque ahí el múltiplo es muy alto con respecto a lo de tu capital. Entonces, por eso, futuro a la persona los eliminan muchísimo y hay muchas personas que tienen miedo en trabajar en futuros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? También, dependiendo el activo que nosotros estemos trabajando, va a influir la cantidad de X o el apalancamiento con el que nosotros vamos a ir. ¿Por qué? Porque hay activos que a pesar de que Bitcoin esté volátil o no, son activos que están muy serenos, por llamarlo de alguna manera, muy sólidos. O sea, no vamos a ver mechazos fuertes. Vamos a ponerlo un poquito más bajito para que ustedes puedan notar eso. A ver si por lo menos así no se ven esos mechazos fuertes. Esos mechazos obviamente son rechazos ya sea de compra o venta, pero que nosotros vamos con un fuerte apalancamiento, un mechazo de eso fácil, se elimina. Es más, en Bitcoin sucede muchísimo. ¿Qué pasa? Un mechazo hacia arriba y uno hacia abajo para eliminar los short y los long. ¿Ok? Entonces, hay otros activos que no tienen, no sufren, por decir algo, de esa volatilidad y en donde nosotros sí podemos darnos un poquito de holgadura, como pasa caso contrario, que podemos estar trabajando en un activo que tiene mucha volatilidad y no se recomienda colocar stop loss. Estos son varios escenarios, pero obviamente eso, vamos a decir de que eso uno lo estudia poco a poco. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Precisamente con lo que es la acción de precio, el movimiento que está dando la gráfica, el movimiento que te anuncia el mercado. Si bien es cierto que en este caso también de futuro, Bitcoin está moviendo el mayor mercado posible, también es cierto de que otros están al contrario. Como también puede pasar de que en el momento en que nosotros tenemos ya chequeado un activo de que lleva el ritmo de Bitcoin, como por ejemplo ADA, que hace semanas atrás en las charlas que di también del curso de futuro, ADA llevaba el ritmo de Bitcoin y de pronto se volteó, ¿ok? O sea, son escenarios que uno se tiene que adaptar y siempre tenemos que analizar todos los activos antes de operarlo. Bien, pero obviamente en el caso de futuro es diferente la toma de apalancamiento con respecto a Forex. Forex es más estable lo que es en el sentido de la volatilidad, ¿ok? Por decirlo así, pero el apalancamiento lo tomamos diferente. Aquí en las cripto es más volátil, se manipula muchísimo más todo lo que es el mercado y por supuesto eso lo hacen son los grandes porque recordemos que esto es un mercado de que el que pierde es porque va a ganar el otro. Entonces nosotros tenemos que tratar de ponernos del lado ganador, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo normalmente Bitcoin, yo no lo trabajo en futuros. Yo Bitcoin lo trabajo tipo holder. O sea, lo compro cuando él pueda estar en bajo, espero su movimiento y lo vendo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, lo explosivo de ese activo, obviamente es el que mueve en los mercados, él tiende muchísimo a dar sorpresas. Entonces, para no estar con ese riesgo, yo prefiero tomar otros activos totalmente sanos, que pueden ser cualquier altcoin que nosotros podamos manejar. En futuros, yo no recomiendo trabajar los que son la parte de memes ni nada por el estilo, porque también tenemos un alto riesgo de perder. Sin embargo, personas que lo trabajan perfectamente y han tenido muy buenos beneficios. Y tenemos claro que sí se pueden presentar oportunidades, pero vamos a decir que son muy específicas. Ok, nosotros vamos a trabajar aquí en el mercado a modo general
para sacarle beneficio vamos a decir, a los activos que son más seguros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo les digo a ustedes de que nosotros tenemos que aprendernos a manejarnos con la temporalidad? Es decir, nosotros para analizar cualquier activo, nosotros tenemos que empezar si estamos en futuros, ojo, tenemos que empezar a trabajar analizarlo desde la temporalidad más alta a donde estamos en ese mercado. Por ejemplo, en 4 horas. ¿Ok? Es la temporalidad más alta. Aquí nosotros hacemos nuestro análisis porque en base a ese análisis que nosotros tenemos allí, nosotros vamos a ir reduciendo la temporalidad y vamos a determinar si nosotros queremos resultados en el mismo día, al día siguiente o en horas. Pero quien nos va a dar la guía principal es la temporalidad más alta, porque es la que vamos a ver donde está la tendencia principal. Porque en los activos nosotros trabajamos con dos tendencias. Tenemos tendencia principal o primaria y tenemos las tendencias secundarias. ¿Esas cuáles son las tendencias secundarias? Aquí nosotros tenemos una tendencia principal que está determinada por esto que está acá. ¿Ok? Básicamente aquí tenemos obviamente una tendencia alcista, pero internamente, o sea, dentro de esa tendencia tenemos una tendencia aquí alcista, tenemos retroceso o un pullback, que también lo llaman así, tenemos otro movimiento, aquí tenemos. Entonces, a estos movimientos que están acá son los que llaman tendencias secundarias. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos en una temporalidad de 4 horas, obviamente, vamos a decir así que sería esta, que nosotros nos tenemos que basar en nuestro análisis en la tendencia principal. Si nosotros vamos a empezar a disminuir lo que es el tiempo para trabajar a tener resultados más cortos, entonces vamos a trabajar en esta tendencia secundaria que puede ser de 1 hora o en caso tal de 15 minutos. Hay algunas personas que les gusta trabajar en parte de 5 minutos, pero actualmente las plataformas Binance, Bybit, Bitget, BingX, todas tienen lo que son los bots. ¿Ok? Los bots nosotros lo podemos ya configurar sin la necesidad de estar haciendo scalper cada 5 minutos. Es decir, nosotros lo configuramos con un máximo y un mínimo y le decimos al bot que nos compre y nos venda en ese rango de tiempo. Entonces ya prácticamente manejar temporalidades de 5 minutos, ya nosotros tenemos la ayuda del bot y lo podemos trabajar súper bien. O sea, trabajan excelente. ¿Ok? Entonces, nosotros acá vamos a decir que tenemos la posibilidad de trabajar a partir de 5 minutos en adelante si nosotros queremos hacer análisis propio. Yo por lo menos en la parte de trading, más que todo en futuro, mis señales, que a veces las envío allí al canal y todo, mis señales son propias bajo mis análisis, no es bajo ningún bot. ¿Ok? Porque me gusta mucho analizar lo que es el mercado. Me gusta estarlo viendo porque eso a mí me enseña en muchas cosas. Ok, entonces fíjense que estoy aquí en un activo de Bitcoin. Y claramente nosotros vemos que Bitcoin, en este caso, nosotros tenemos una tendencia aquí, desde este punto hasta acá, tenemos un movimiento que tiene alcista general. Ok, a mí me gusta trabajar con dos medias móviles porque me dan bastante información. Las medias móviles nosotros lo vamos a buscar en la sección de indicador. Podemos colocar EMA, podemos colocar media móvil exponencial, porque es el tipo que me gusta trabajar. ¿Por qué la exponencial? Recordemos que todos los indicadores, ¿ok? Yo coloco dos. Todos los indicadores van, vamos a decir, retrasados al movimiento que lleva la gráfica. Nunca el indicador va a ir a la par con el movimiento real de la gráfica, ni tampoco se va a poder adelantar. Entonces, ¿qué pasa? En las medias móviles nosotros tenemos, vamos a decir, tres tipos principales, que es la simple, la ponderada y la exponencial. La exponencial es la que mezcla la simple y la ponderada, es decir, es la que va más actualizada con respecto al precio, al movimiento que lleva el activo en el momento. Ahora bien, ellas tienen unas características que yo la modifico. Esas características aquí en la longitud yo le pongo 10. ¿Y qué quiero decir? De que ella me saque
su cuenta, por decirlo de alguna manera, sus cálculos en base a las últimas 10 velas. ¿Cuáles son las velas? Son cada rayita, barrita que nosotros vemos acá, son velas japonesas, ¿ok? Y aquí vemos que está la exponencial, que es la EMA, la simple y la ponderada. Nos coloco en la EMA. El estilo, el color que ustedes quieran, sin embargo yo estoy acostumbrada a trabajar así. Una la coloco en amarillo y la otra la voy a colocar acá en verde o en su defecto en blanco, dependiendo. Y la longitud va a ser de 55 y va a ser EMA también. Ok, ¿qué diferencia vemos? Obviamente, entre más distancia nosotros le pongamos a la EMA, más separada va a estar de lo que es el gráfico, ¿ok? Y por supuesto, entre temporalidades más largas que nosotros vamos a trabajar, por lo menos aquellas personas que trabajan a largo plazo, deben de utilizar EMA a partir de 100 o en su defecto de 200, que es una de las EMAs de 200 que es muy trabajada para lo que es a largo plazo, ¿ok? Tanto en cripto como en Forex también. Y la otra, que es de 10, es la que va prácticamente, vamos a decir, rozando lo que es la gráfica. Ahora, ¿qué ventaja a mí me da esas dos medias móviles? ¿Qué me está a mí anunciando esas dos medias móviles? Las medias móviles tienen una característica principal y muy peculiar entre ellas, porque ellas tienen un movimiento, obviamente, al ritmo del precio, donde ellas se pueden cruzar, se pueden unir y se pueden separar muchísimo. Cuando existen los cruces de ellas es porque puede existir un posible cambio em, se me fue, de tendencia. Es decir, puede cambiar de alcista a bajista o viceversa. ¿Ok? Puede, más no es que es al 100%, porque todo acá nosotros proyectamos. ¿Qué pasa? Nosotros proyectamos a partir, por ejemplo, de aquí en adelante nosotros proyectamos. Porque de aquí para atrás nosotros lo que hacemos es análisis y aprender. ¿Qué pasó en el mercado? Y como nosotros entendemos que el mercado es cíclico y tiene fractalidad en base a sus temporalidades, eso se va a repetir cada determinado tiempo. Entonces, por eso nosotros debemos de entender muy bien las gráficas porque como tiene fractalidad, esos son movimientos que se repiten. Y al nosotros conocer los movimientos que se repiten, se nos va a hacer sumamente fácil saber para dónde va la gráfica o su defecto el movimiento de ese activo. ¿Ok? Entonces nosotros hacia atrás analizamos, ¿ok? Y hacia adelante nosotros proyectamos. Lo ideal siempre es proyectarnos en base a lo que ya nosotros hemos aprendido. Bien, y no cometer el error que si nosotros vamos a proyectar, porque lo he visto, lo he notado y de verdad eso me parece que está totalmente fuera de algo lógico dentro del trading, donde hay muchos que dicen, ok, aquí posiblemente, estoy hablando el ejemplo, ¿no? Aquí posiblemente suba porque pasa esto, o posiblemente baje porque pueda pasar esto. Entonces, por lo tanto, vamos a abrir una posición en long y vamos a abrir una posición en short. No, señores, esto no puede existir. Eso no puede existir porque sencillamente y tú no estás haciendo ninguna proyección, tú estás tirando un posible que suba o que baje. Y ya está, eso no puede existir. O sea, si nosotros vamos a proyectar y si nosotros nos equivocamos, que eso va a pasar y no una vez, muchísimas veces, no importa. Porque si pasa que nos equivoquemos, nos va a ayudar a aprender. Bien, para eso están los stop loss y todo eso para nosotros tratar de que esas pérdidas obviamente sean pequeñas. Bien, ahora, lo que les estaba comentando de las medias. Entonces, cuando las medias se cruzan, ¿ok? Es porque hay un cambio de tendencia, ya sea bajista alcista o de alcista a bajista. No se cumple a cabalidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de, como quien dice, de confirmar con otras situaciones, pero ya es, vamos a decir que la primera señal. Ahora bien, las medias cuando se cruzan, ellas si se empiezan a abrir, fíjense que a medida, vamos a decir que se va recorriendo, como vemos acá, por ejemplo, que se va abriendo, ¿ok? Eso se llama divergencia. Y la divergencia a nosotros nos asegura
lo que es la tendencia. Es decir, no está diciendo que la tendencia está agarrando fuerza. ¿Ok? Como acá vemos, fíjense que aquí se presenta un cruce y obviamente se dispara para acá. Aquí tenemos las dos medias y obviamente la tendencia tomó fuerza. Esta tendencia que tenemos acá. Eso es lo que nos dice la divergencia. ¿Qué pasa? También cuando nosotros tenemos el cruce de las medias, también podemos tener el cruce, pero lo tenemos pequeño. Es cuando nosotros o el activo está en una opción de rango en ese momento. Preguntas, dígame. Por acá. Sí, claro, perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahorita tenemos la ventaja porque ya hay actualizaciones en la plataforma que después de tomar la operativa tú puedes tomar el stop loss. Antes no se podía. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estuviésemos en caso contrario, que venimos de una divergencia y de pronto las medias se empiezan a achicar, obviamente vemos que la tendencia están perdiendo fuerza y que puede haber un cambio. ¿Qué significa eso? Ahí está en convergencia. Bien, y ahí disminuye. Entonces, piense que lo que son las medias son, vamos a decir, de que es una toma importante para lo que son los cambios tendenciales. Si nosotros trabajamos en temporalidades pequeñas como en 1 hora 15 minutos, nos va a dar bastantes buenos resultados. Y aquí nosotros podemos ver algunos ejemplos simples. Aquí se presenta un cruce, empieza el movimiento, ¿ok? Y aquí se engrandece. Y obviamente vemos fuerte el movimiento tendencial hacia la baja, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto obviamente nosotros lo tenemos que confirmar, ya sea con movimientos previos, es decir, la acción de precio anterior, o en su defecto con otro indicador que nos confirme. Otro indicador, como puede ser el RSI, si trabajamos con temporalidad de 15 minutos, creo que nos trabaja bastante bien. O un MACD que nos puede servir para 15, 1 hora, 4 horas. ¿Ok? Esos indicadores todos obviamente van a estar acá. Lo ponemos aquí, RSI. Podemos tomar el estocástico, que es bastante chévere, o en su defecto el normal. Con estos dos. Bien, ¿qué nos dice a nosotros el RSI? El RSI nos informa las sobrecompras y la sobreventa. Cuando el mercado está en sobrecompra o el mercado está en sobreventa. Cuando el mercado está en sobrecompra y sobreventa, ya vamos a decir que está como que saturado y él va a cambiar esa temporalidad. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho es este. Este me parece que es el que está más indicado. Tiene dos medias también. Trabaja con una media de señal y una media de que da el movimiento del RSI, ¿no? Pero si nosotros aquí trabajamos, por ejemplo, aquí vemos nosotros el cambio de la tendencia de aquí, exactamente acá. Y aquí lo vamos a marcar. Una línea. Aquí. Bien. Ahí nosotros vemos el cambio de la tendencia. Vamos a ponerlo acá un poquito más. Bien. Esta línea que está aquí. ¿Qué pasa? Qué hizo en este sentido el RSI? Obviamente ya pasó a ser sobrecompra. ¿Por qué pasó a sobrecompra? Porque el RSI tiene dos líneas, una máxima y una mínima. No les voy a hablar a términos, vamos a decir a términos técnicos, sino lo más natural y estándar posible para que aprendan, ¿ok? ¿Qué pasa? El RSI tiene un máximo y tiene un mínimo. El mínimo eso es vamos a decir, un nivel 100. Vamos a ponérselo acá. Vamos a graficarlo. Aquí está el 100, aquí está el 0. El RSI se mueve, como es oscilador, así, como eso es un indicador tipo oscilador, se va a mover en ondas, bien, y se mueve así en onda por el movimiento que tiene el mercado. ¿Qué pasa? El RSI tiene un límite de señal, por decirlo de alguna manera, aquí en un punto a 80. Eso es un máximo. Y aquí mínimo a un 20. ¿Ok? Y él se va a mover
obviamente entre el 100 y el 0, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes la información que el RSI rompe hacia arriba después del 80 o en su defecto hacia abajo después del 20, él está en sobrecompra o en sobreventa. Esto que está acá sería una señal y esto que está acá sería una señal del cambio de la tendencia. Si está arriba, va a cambiar de alcista a bajista y si está abajo, va a cambiar de bajista a alcista. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso nosotros nos ayuda con las dos EMAs a confirmar el cambio de la tendencia. Eso lo podemos trabajar en 15 minutos, una hora. El RSI nos lleva bastante bien, ¿ok? Y nos puede proyectar, obviamente, buenos resultados. ¿Qué pasa? Hay algunas estrategias adicionales con respecto al RSI, porque aquí también nosotros tenemos una línea media, que es la de 50, que también nos dice que si el RSI no pasa esa línea de 50 o llega hasta ahí y vuelve a bajar, quiere decir de que va a seguir la tendencia con la que se produjo, como por ejemplo estos casos que vemos acá en particular. Bueno, aquí, ¿ok? Aquí que no supera la de 50, aquí poco, aquí lo supera, sube un poquito y después entonces se baja. Pero todo esto que está acá son señales sobre compra y en este caso es de sobreventa porque estamos arriba y aquí abajo es de ¿ok? Y existe un cambio de tendencia. ¿Qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos tener ambos indicadores y ¿qué pasa? Como todo, yo se lo he dicho, practiquen. Siempre vayan ustedes a todas las plataformas, hasta la misma de TradingView, tienen la parte de la sección de práctica. ¿En qué sentido nosotros vamos a practicar? Por lo menos aquí en este que se lo estoy dando acá. Nosotros aquí vamos a lanzar líneas verticales donde el RSI, obviamente con el cruce de las medias, no den un posible cambio de tendencia. Vamos a arrancar por acá. Aquí hubo un cambio de tendencia, ¿ok? En este sentido, hubo un cambio de tendencia. Vamos a marcar acá la línea. Aquí exactamente. El tipo de línea, porque es vertical. Aquí, ¿ok? Ahí vemos un cruce que nos hace la media. Bueno, lo podemos poner un poquitito más para acá porque fue ahí exactamente. Fíjense que topa un poco lo que es el RSI. El RSI, ¿qué está diciendo? Intenta bajar, pero no llega a su punto 50, que más o menos está allí, y vuelve entonces a subir. Y en efecto, aquí se produce ese movimiento al alza. Es pequeño, pero se produce. Es pequeño. ¿Y qué pasa? Para cuando nosotros estamos haciendo, vamos a decir, que pudiésemos decir que scalper de 5 minutos, 15 minutos, esto no sirve. Okay, sin embargo, yo estoy ahorita en temporada de 4 horas, pero esto también se aplica en la... ¿Ok? Aquí, vamos a ver otro. Fíjate que acá, aquí se produce, no se ha producido acá el cruce de las medias, se produce aquí. Aquí es que se produce el cruce de las medias. Y a pesar que el RSI lo informó hacia arriba, no lo marca el cruce de las medias, lo marca acá. Fíjate acá, ¿no? Aquí sí, como que dice, no coincide ni uno ni el otro. ¿Por qué? Porque aquí el movimiento que marca el cruce de las medias con el RSI, aquí el RSI está en qué? Y aquí está en sobrecompra. Es decir, que vamos al movimiento bajista. Pero aquí el RSI, que vemos esta parte, que hubo el cambio, el cruce de las medias, pero fíjense que no hay una divergencia muy pronunciada, sino que está pequeña. Vamos a decir que el movimiento está débil. Aquí, cuando el movimiento sí se presenta como fuerte, como debe ser, como una divergencia como tal, entonces el RSI sí marca el cambio. ¿Okay? Aquí no se presenta cruce, sin embargo aquí el RSI marca, vamos a decir, marca el cambio.
aquí se vuelve a presentar un pequeño cruce de las medias, pero fíjense que hay poquito movimiento de divergencia. Entonces, ustedes tienen que analizar y ver la mayor probabilidad donde ustedes van a tener con la combinación entre el cruce de las medias para asegurar el movimiento, con este caso con el RSI. Particularmente yo esta estrategia con esas dos medias y el RSI yo la he utilizado muchísimo y sí tiene muy buenos resultados. Desde mi experiencia, sí tiene muy buenos resultados. Lo que hay que, vamos a decir, saber utilizar la combinación entre los indicadores. ¿Ok? ¿Alguien una pregunta? Que creo que abrieron micrófono. Otro indicador que es bueno para utilizar con las medias es el MACD. Y es uno de los indicadores que, vamos a decir, uno de los mejores indicadores, creo que de todos. ¿Por qué? Porque el MACD tiene también, vamos a decir, la misma función, ponerlo un poquito arriba, tiene la misma función de lo que son los cruces de las medias, porque al hacer el cruce de esas medias, nos está indicando un cambio de tendencia y entre más se amplíe, obviamente se presenta la divergencia. Y el MACD nos suma un histograma que nos está anunciando lo que es la parte de volumen dentro de las operativas. ¿Okay? Yo aquí en el MACD yo lo único que hago es modificarle, no le modifico ninguno de estos parámetros, pero sí por lo menos acá y los pongo todos de un solo color porque para que no me marque, vamos a decir, cuando están más bajitos, ¿no? Sino que me marca ahí. ¿Qué función tiene aquí el MACD? El MACD también es un indicador que tiene, por decirlo así, una línea media, ¿okay? Donde aquí arriba se presentan los movimientos alcistas y aquí abajo los movimientos a la baja, lo que vemos aquí, ¿okay? Y lo que vemos acá. Bien, cuando se presentan movimientos alcistas, él hace el cambio y se pasa a la parte de arriba, histograma, ¿ok? Por supuesto, se pone en verde. Cuando se presenta la debilidad de ese movimiento, en este caso alcista, los histogramas o las barritas empiezan a disminuir y obviamente se presenta el cambio hacia abajo. Bien, y por supuesto cambia el color. ¿Esto qué pasa? El MACD confirma ese cambio, este punto cero, con su cruce, en este caso, también de las medias. Bien, a veces yo he utilizado el MACD solamente el puro MACD, a temporalidad de 1 hora y trabaja espectacular porque es un indicador sumamente poderoso dentro de lo que es las gráficas, ¿ok? Entonces, fíjense que si nosotros aquí vemos que nos marca, en este caso aquí el MACD, el cambio, ¿ok? Y no está, bien, nos indica el cambio de una tendencia, en este caso, una tendencia alcista. Obviamente vemos acá que de aquí para acá, al movimiento. Aquí empieza a disminuir un poco, siento que aquí obviamente lo pasa hacia la parte de abajo. Existe el cruce de las medias, que es exactamente en este punto de acá. Bien, y en efecto se produce ese movimiento a la baja. Nuevamente el MACD aquí nos marca un pequeño movimiento con un cruce pequeñito y aquí existe el cruce pequeñito y vuelve a bajar. El MACD tiene muy buenas probabilidades en ese sentido, ¿ok? Porque es como le digo, es un indicador muy poderoso en eso. Ahora bien, yo lo voy a bajar a 15 minutos. Yo sé que hay muchas personas que trabajan en realidad les gusta trabajar en temporalidades bajas. Vamos a trabajarlo a eso. Y va a pasar lo mismo, va a ser igualito. Aquí está el movimiento.
Y aquí lo vemos. ¿Sí? Aquí vemos los cortes, movimiento por lo menos el más reciente. Aquí está, que se bien. Aquí tiene un pequeño movimiento alcista, claro que está ahí, perfecto. Y acá se presenta otro movimiento alcista que lo hace muy bien, lo toma perfecto. Aquí vamos a decir que toma movimiento bajista, pero en realidad entra en rango. Bien, pero la mayor de las partes, el MACD es súper, súper bien como indicador. Ahora, ¿qué pasa? Yo, como les digo, yo trabajo plenamente con lo que son medias móviles y empiezo con una temporalidad alta y voy bajando. ¿Y qué ubico yo? Yo ubico, vamos a decir, eh, los rellenos, los vacíos que tiene el mercado. ¿Okay? ¿En qué sentido? Donde están esos mechazos fuertes acá. Esos son rechazos. Yo trabajo con esos rechazos. ¿Por qué? Porque el mercado tiene que ir a rellenar ese rechazo que tuvo, ese vacío que dejó. ¿Ok? ¿Y qué hago yo? Por ejemplo, estamos en Bitcoin. Perfecto. Yo normalmente futuros no lo hago en Bitcoin, pero vamos a probar acá. ¿Qué pasa aquí? Aquí. Yo vengo, yo hago esto. Con esto, yo digo, ok, aquí dejó un mechazo, debe de irlo a buscar. Bien, aquí está. Lo tiene que rellenar posteriormente. Aquí existe otro, tiene que irlo a llenar. Aquí existe otro que tiene que ir a buscar, ir llenando ese vacío que tiene ahí, tanto para arriba como para abajo, pero ahorita todos los mechazos están hacia abajo, ¿ok? Y eso los tiene que ir a buscar. Eso es como decir, como si estuviésemos hablando de un gap. Un gap es un salto de una vela a otra. O sea, cuando comienza la siguiente vela, vamos a decir que se come un espacio y arranca con un espacio vacío. El mercado tiene que sí o sí ir a buscar ese hueco que dejó allí. E igual que esto, tiene que ir a buscar eso. Tiene que ir a buscar esa liquidez que perdió, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y ese espacio que perdió, esa liquidez que perdió, a nosotros nos va a servir como soportes o resistencias para proyectarnos más adelante. Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, nosotros vemos de que el mercado tuvo este relleno de acá y yo, si yo extiendo aquí más adelante, para acá, para mí esto es una resistencia anterior, ¿ok? Si esto es una resistencia anterior y en los movimientos posteriores que tiene el mercado, el activo no lo rompe, ¿qué me quiere estar diciendo? Que va a seguir bajando. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo esta resistencia en donde este movimiento de acá, que tuvo aquí, no rompió su máximo anterior, que quiere decir que la proyección va a seguir de baja. ¿Ok? Esta resistencia que se crea aquí, perdón, ya esto no es resistencia porque esto es aquí abajo, abajo es soporte o piso, ¿ok? Como lo quieran llamar, ¿bien? Y arriba aquí es resistencia o techo, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí crea, en este caso, crea una resistencia y este no lo supera, no supera el anterior. ¿Qué me está diciendo? Que este tampoco lo está superando. ¿Qué me está diciendo? Que el movimiento puede venir siguiendo la baja. Ah, pero aquí tuvo un movimiento alcista que se proyectó de esta manera. ¿Ok? En este caso, como tenemos un movimiento a la baja, está teniendo un retroceso para tomar impulso porque esto que está acá no supera también lo anterior o en su defecto, si lo ven muy ahí, muy apretado, ahí podemos ver fácilmente, vamos a graficarlo acá,
lo vemos fácilmente aquí, a lo que ya tienen un poco más de conocimiento, que esto que está aquí es un doble techo. ¿Ok? Es un doble techo. Sencillamente tiene un movimiento aquí, tiene un movimiento de retroceso para seguir cayendo. ¿Ok? Ahora bien, unos me han preguntado en movimientos así, que estamos en temporalidad de 4 horas, donde podemos nosotros aplicar la teoría de Elliot. ¿Ok? En donde tenemos un punto de salida, tenemos el retroceso, tenemos el otro, pero en este caso de acá, bajo la teoría de Elliot, ¿ok? El tercer movimiento, que lo podemos graficar aquí, el tercer movimiento o la tercera caída tiene que ser más, vamos a decir, más larga que el primero. Aquí nosotros podemos ubicar patrón de Helio, de las ondas, los impulsos. Este impulso tiene que ser más largo que el primero, para acá y para que siga. Entonces, por lo tanto, a veces no es fácil interpretar lo que son así como quien dice algunos patrones en específico, ¿ok? Algunas teorías. Bien, entonces, aquí yo puedo determinar por mi acción de precio, yo tengo aquí una resistencia porque está arriba. Bien, aquí abajo sería el soporte. Y yo puedo trabajar perfectamente con soportes y resistencias, en donde yo veo que esto no supera, este no supera, este no supera. Sin embargo, aquí se presenta un movimiento al alza, pero estamos en gráficos de 4 horas y va a proyectar el movimiento para seguir cayendo porque aquí tenemos punto, el segundo punto no rompe, ¿ok? Lo que aplicamos el patrón de doble techo y cae. Bien, ahora, después de un patrón de doble techo que lo tenemos aquí marcado y hace su movimiento, obviamente ahí sí nosotros tenemos que esperar, por supuesto, el cambio de la tendencia y creo que aquí lo hizo bastante bien lo que fue Bitcoin en un lapso de 4 horas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos operando, obviamente, en 4 horas. Si queremos operar en menos temporalidad, sabemos que tenemos una tendencia principal, en este caso alcista, totalmente, a pesar de que vemos estas velas. ¿Por qué es una tendencia alcista la principal? Porque, primero, cuando nosotros tenemos, por supuesto, el cruce de las medias que están acá, que nos marca, esta media de 55 está alejada de las velas. Eso es confirmación del movimiento alcista. Y por supuesto, en la media de 10 va correspondiente al movimiento de las velas también. ¿Qué es lo único que puede hacer aquí? En este caso, el precio obviamente puede tener un retroceso a la media de 55, como hizo aquí, algo cercano, y va a seguir viendo. ¿Ok? Hasta que esto no me lo confirme otro patrón de rompimiento hacia acá, yo no puedo decir que Bitcoin va a tener un movimiento bajista con esto que está marcando aquí. Ahora, esto es en 4 horas, ¿no? Esto es en proyección para 24-48. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy en máximos anteriores, lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? Máximos anteriores. Este es el máximo que él tiene anterior y prácticamente no lo está rompiendo. Entonces, si nosotros no sabemos trabajar en cualquier temporalidad estos tipos de cambios que está acá, no debemos de trabajarlo. Es decir, para mí, si ustedes no lo saben operar, esto es una zona no operable por el momento. ¿Por qué? Porque fácilmente aquí no está rompiendo esto. No lo ha roto. Está allí. Esto puede quedar aquí en un rango. Y si eso queda en un rango por determinado tiempo, en un tiempo específico, puede ser tal vez unas 10 horas, porque estamos en temporalidad de 4, nosotros podemos decir de que no hay vendedores en el momento para que el precio caiga
Y después de ese rango, el precio va a tener una tendencia alcista nuevamente. ¿Ok? Bien. Entonces, como yo estoy ahí prácticamente en una zona que para mí no es una zona no operable, en 4 horas, ojo, en temporalidad de 4 horas, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que venir a temporalidad de 1 hora. Obviamente yo dejo esto aquí, esta marca que está aquí, porque es una resistencia. Yo me vengo a 1 hora y yo verifico cómo está. Si yo veo en 1 hora, obviamente voy a tocar máximos anteriores también, pero yo pudiese operar en 1 hora los rebotes a la media de 55, como en el caso este que está acá, que puedo operar el rebote a la media de 55 para entonces esperar que pueda otra vez subir. ¿Qué pasa? Esos rebotes se pueden operar perfectamente, pero en este lapso de tiempo, y tener aquí es cuando nosotros vamos sí o sí aplicar los stop loss. ¿Cómo los aplicamos? Por encima del mínimo anterior. Es decir, en este caso, tenemos esta mechita que está acá, nosotros programaríamos el stop loss, en este caso que, por ejemplo, que fuéramos el movimiento bajista, ¿no? Y vamos a decir que estuviese todavía bajista, vamos a poner el stop loss aquí arriba y lo marcamos acá. Por encima del máximo anterior. Si fuese que yo agarré este movimiento alcista que está acá, ¿qué me va a tocar? Me va a tocar colocar el stop loss por debajo del mínimo anterior. ¿Cuál es el mínimo anterior? Este que está acá. Aquí en este punto, de verdad, el stop está bastante largo. ¿Ok? Va a tener demasiado porcentaje aquí de pérdida. Yo soy un tipo de trader que a mí me gusta tomar riesgo. Yo he recuperado operativas al 60% de pérdida. ¿Ok? Pero porque yo analizo el mercado hasta para de mano, porque yo trato de asegurarme en todos los sentidos. Yo digo, no, sí, va a haber un pequeño retroceso, va a ser esto, esto y esto, y yo me arriesgo. Pero obviamente yo eso no se lo puedo recomendar a ustedes ahorita, porque eso ya es más adelante, ¿ok? Entonces, nosotros los stop loss tenemos que colocarlo, si llevamos un movimiento a la baja, lo ideal es colocarlo por encima, no mucho, por encimita del máximo anterior. Y si estamos agarrando un long, por debajo del mínimo anterior. Si nosotros aquí, obviamente, después de aplicarlo, o sea, de que nosotros tomemos la operativa, nosotros podemos ajustar el stop. ¿Ok? Por decir algo, voy a dar aquí el ejemplo. Supongamos que tomamos la operativa aquí, este movimiento aquí, exactamente en esta vela de aquí nosotros tomamos la entrada ¿a qué? A un movimiento al alza, al long. Bien, aquí, desde aquí va subiendo. Ok, perfecto. Y ya el mercado tiene hasta ese punto, ya está allí. Ok, ya el mercado está aquí. ¿Qué hago yo allí? Yo voy ajustando el stop, es decir, yo lo subo un poquitico, porque obviamente estamos en temporalidad de 1 hora, esos son resultados, vamos a decir que durante el día, o sea, si empiezo a operar en la mañana, ya para la tarde tengo resultados. Y a veces, cuando estoy trabajando así en 15 y 1 hora, no me gusta separarme mucho del activo, ¿no? Por cualquier cosita. A menos que tenga muy bien chequeado los stop y todo eso. Ok, y aquí, ¿qué es lo que hago yo? Yo a veces, si estoy frente a la PC, yo lo que hago es que ruedo el, el stop que le coloqué. Si yo tomé la operativa aquí, yo coloco el stop por aquí, en este caso, aquí, porque sería el mínimo anterior, aquí. ¿Y qué hago yo? Yo al marcarlo aquí, yo lo que hago es que lo voy rodando y lo llevo por encima de mi punto de entrada. Que si hay un pequeño movimiento, me sale en positivo, no me va a salir en pérdida. Pero ese tipo, vamos a decir, de estrategia, nos saca muy rápido. Porque un mechacito así, como está aquí, por ejemplo, que ese mechacito esté aquí,
no saca el stop. Sin pérdida, pero no saca el stop. Y es posible que a lo mejor después que sucede ese pedacito que salió aquí, que te eliminan, esto hace así. Y a lo mejor no estás ahí mismo en la PC como que para retomar rápidamente la operativa y la puedes perder. Entonces, a mí a veces, dependiendo del activo, si el activo no es muy volátil, no tiene muchos mechazos, porque hay algunos activos que son horribles en ese sentido, y vamos a buscar uno en particular, que tenga muchos así, que tenga muchos mechazos. Y más que todo eso son los memes. Por ejemplo, Pepe tiene muchos mechazos en esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Esos mechacitos que tiene, y como nosotros ajustamos los stops por encima del mínimo o el máximo anterior, eso lo que hace es que, pum, nos elimina y nos quedamos fuera. Y después, cuando analizamos, vemos, cónchale, si no me hubiese borrado el stop, estuviera dentro. Entonces, a veces, dependiendo del activo, yo lo pongo con stop o sin stop. Creo que la semana pasada yo di la sugerencia de trabajar un activo sin stop y fue buena. Fue bueno, yo le saqué buenos beneficios y el activo era porque estaba bastante explosivo y no debíamos tener en ese caso stop. Así ve. Eso es así, vamos a decir, esos rechazos allí nos pueden borrar. Claro está que aquí nos borraría si nosotros tuviésemos al contrario, ¿no? Si nosotros tuviésemos de un movimiento bajista, hace esos mechazos y nos elimina. ¿Ok? Pero hay otros que están peores. Pudiésemos buscar otro. Díganme ustedes qué activo quieren podamos analizar. Yo estuve en Front bastante explosivo. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? Front es extremadamente esto que está acá. A mí desde cierto punto a veces me gusta trabajar este tipo de mercados porque cuando nosotros detectamos esto, eso es un tiro al piso de beneficio. ¿Por qué? Porque esto es un patrón fundamental que lo tienen muchos activos. ¿En qué sentido? Esto es un patrón pump and down, que a lo que esto se da, esto baja. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos el recorrido máximo y le entramos a la baja. Y, o sea, y entrarle de aquí, vamos a suponer que marque, esta no, lo agarraría yo desde aquí. Tenemos el 20%, si fuésemos apalancados con el 5, lleváramos el 100% de la ganancia. Por eso esos activos así son, vamos a decir que relativamente son buenos. O sea, para mí, a mí me gusta tomar ese tipo de activos porque me da buenos beneficios. Y estos son los que yo les digo, ¿ves? Estos, esos rechazos. Sin embargo, bueno, esto tiene un patrón bastante pronunciado bajista. Fíjense que aquí hay algo en particular, ¿no? Aquí nosotros vemos patrón clave. Máximo, no supera, no supera, cruce de medias, no supera, seguimos al movimiento a la baja. Una tendencia clara a la baja. ¿Okay? ¿Y qué hace este mechazo de aquí? Miren al punto que llegó ese mechazo. ¿Dónde llegó exactamente? Ese mechazo superó el máximo anterior. Ahí está. El máximo anterior es este. Eso es manipulación, 100%. Ahí, el que colocó el stop, que agarró esta vela de acá, este movimiento, y colocó el stop por encima del máximo anterior, se lo cerraron. ¿Okay? O en su defecto, aquel que a lo mejor no tomó este como máximo, sino que tomó este, se salvó. Acá. ¿Ok? Eso lo que hace es que borre. Que nos borren el stop en este sentido. Y da rabia porque ahí hubo movimientos bajistas, pero este potencial en este sentido, porque si nosotros lo medimos, prácticamente no lo vamos a decir que lo agarramos, a decir que lo agarramos como por acá. Lo medimos y ahí hay un 15%. Por 5 está súper bien. ¿Okay? Se presenta esto, claro, que cuando nosotros vemos esos movimientos así,
nosotros inmediatamente tenemos que activar el indicador de volumen, el volumen normal. Inmediatamente tenemos que ir y activar el indicador de volumen. Inmediato. ¿Por qué? Porque así nosotros vemos si es manipulación, ok, si es y si no es que el mercado viene, como quien dice, en un movimiento progresivo y en su efecto esto se iba al cielo, pues a to the moon, como decimos, ok. Pero ¿qué pasa? Vemos que aquí hay un movimiento de manipulación y, ok, porque no está sereno el mercado. Entonces, obviamente, cuando se presenta este que está aquí, está más que claro, ¿ok? Ahí nosotros aprovechamos y entramos. ¿Por qué vemos que está más que claro? Porque vemos perfectamente las alzas en volumen. ¿Okay? O sea, una sola barrita donde debería de mantener un ritmo oscilatorio, por decirlo así. Esto, estos son ballenitas, mismos desarrolladores, que hacen para obviamente ganar, pues, ¿entiendes? A cambio, un mercado estable es así, esto que está así. Entonces, se presentan este incremento de volumen y sabemos que entonces allí es una oportunidad para nosotros poder operar. Claro está de que debemos de operar con la mayor prudencia posible. En este caso, de front, yo no coloco stop, pero yo voy segura en estos movimientos así porque es un patrón. Entonces, aparte que es un patrón, vemos obviamente que hay fuerte volumen. Entró uno, entró dos, o entraron 10 que quisieron hacerle el movimiento al mercado, lo inflaron, las personas entraron a un movimiento long y de pronto ellos empezaron a salirse, sacando liquidez y esto se va. Ellos benefician. ¿Okay? Esos activos así para sacar beneficios son buenos. Para mí, a mí me gusta particularmente. Bien, preguntas. Preguntas. Ajá. David, no sé si te quedó claro lo que es la parte del stop. Sin embargo, vamos aquí. Bueno, si quieres, vamos a hacer una operación por acá. Sí, sí, me quedó muy claro, estuvo bien explicativo el video del stop loss y creo que no hay ninguna duda. Muchísimas gracias. Ok, perfecto, excelente. Esa es la idea. Ok, fíjense acá. Yo estoy operando aquí hace ya ratico este activo aquí en Binge. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo tengo en 15 minutos. Ahora bien, ustedes fíjense que la gráfica, cuando yo les hablo a ustedes de que la gráfica habla, la gráfica nos dice. Y aquí nosotros tenemos un movimiento parabólico, así. Eso está ahí, es un movimiento parabólico que viene para acá, como ustedes lo quieran poner. Claro, no tengo un buen pulso por aquí, ¿no? Pero ahí va. Parabólico, parabólico, parabólico. Es un movimiento parabólico, ¿ok? En donde vemos que obviamente este que está aquí no supera este. Ya nos da la primera indicación de que el movimiento no va a tener más movimientos alcistas, por lo menos en un lapso de 15 minutos, ¿ok? Que empieza a decaer. Pero todavía, vamos a ponerlo así, tenemos las medias porque las medias con las indicaciones que le indiqué obviamente van a trabajar en todas las temporalidades 15, 1, 4 horas. Bien, vemos que obviamente este está un poquitico más alto que este y este claro, este creo que no ha terminado todavía. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros aquí vemos que a lo mejor, posiblemente, aquí, vamos a ver si se los puedo ampliar un poquito más, si debo, puedo, para que ustedes noten algo importante acá y puedan operarlo mejor. Aquí nosotros tenemos estos escenarios que nosotros nos vamos a proyectar, pero para mí ya ahí empieza a ser un movimiento de baja. Aquí vemos el movimiento parabólico que tiene esto. Pues. Okay.
tenemos la media de 55. ¿Qué pasa? Aquí podemos tener este movimiento que haga aquí, haga otro movimiento al alza que no supere este, porque este no logró superar a este, para entonces seguir cayendo y ahí sí va a la baja. ¿Ok? Pero posiblemente nosotros tengamos que esperar este movimiento de acá para confirmar el movimiento bajista que posiblemente vaya a llevar. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo puedo confirmar en este momento que el movimiento es bajista, ¿ok? Pero yo no puedo entrar aquí. Si yo entro allí, exactamente en ese punto, aquí puede haber un pequeño rebote y después caiga. Y en este rebote que va a tener acá, a mí me puede traer pérdidas, ¿ok? Si voy muy apalancado o en su efecto me puede borrar el stop. Entonces, ¿cuál es la forma ideal de nosotros agarrar operativas, ya sea en baja o en alza? Es esperar los retrocesos. Por ejemplo, yo sé que aquí va a bajar más, porque ya a mí me lo está anunciando el movimiento parabólico que está teniendo. Uy, perdón. ¿Ok? Ya me lo está anunciando. Excelente, perfecto. Pero si yo entro allí, cuando él haga un pequeñito de retroceso para volver a bajar, esto me va a traer a mí pérdida. Y puede ser que me elimine. Yo no quiero tomar ese riesgo. Entonces, punto ideal de entrada. Espero aquí el movimiento al alza, es decir, una velita verde, ¿ok? Y en la siguiente vela después de las verdes, en la siguiente vela que me marque, en este caso en rojo o vela bajista, ahí yo sí le doy un short, ¿ok? Porque obviamente este movimiento aquí posiblemente no supere el anterior. Y cuando pase esto, que salga aquí entonces la roja, ahí le doy a short. Me gano todo este recorrido que está acá y obviamente todo lo que va a bajar. ¿Ok? Así es que nosotros debemos de operar. No es porque nosotros veamos allí de que las medias están dobladas, entonces ya están casi a punto de cruzarse, entonces ahí le voy a entrar. No, nosotros tenemos que buscar el punto de entrada lo más perfecto posible. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no nos podemos acelerar en el movimiento. Ahora, aquí estoy en 15 minutos. ¿Qué pasa? Yo puedo buscar, si voy a trabajar en base a 15, puedo buscar la entrada en una temporalidad de 5. Es correcto. Sería, vamos a decir, sería lo más ideal. En temporalidad, vamos a ponerlo acá, de 5 minutos. Ok, ¿qué va a pasar aquí entonces? Fíjense que ya en 5 minutos ya se dio lo que fue el cruce de las medias. Este no supera el máximo, se produce el cruce de las medias, pero yo necesito que venga a buscar la de 55 para entonces yo darle el short. De esa manera en que nosotros debemos de entrar. Porque si nos aceleramos aquí, si nos aceleramos de aquí, perdemos este beneficio de acá. O nos pueden eliminar o en su efecto vamos a tener un poco de pérdida aquí. ¿Okay? Entonces hay que buscar la entrada perfecta. Las entradas perfectas para short son después de las velas verdes, ¿ok? Que obviamente en este caso me llegue a la media de 55 o haga un pequeño retroceso ahí, no necesariamente que roce, ¿no? Que haga un pequeño retroceso allí. Aquí, hago un movimiento para acá, sale las velas verdes, entra la roja y voy. Si fuese en caso contrario, obviamente espero entonces la roja y entro cuando me marque entonces la verde. Es al contrario. ¿Okay? Pero aquí tenemos un patrón bastante similar. Esto no supera, este no supera y obviamente aquí vamos a decir que estamos en una resistencia allí que está trayendo el activo aquí. ¿Ves? Están en resistencia. Ahí tenemos perfectamente lo que es un movimiento de baja. Aquí tenemos un movimiento, también tenemos que chequear, bien, en una temporalidad un poquitico más alta. Yo porque lo tengo trabajando ya desde hace tiempo y fíjense de que ha venido con un movimiento alcista bastante fuerte. Y ningún mercado va a estar subiendo eternamente. ¿Ves? Y ahí está exactamente en lo que son la resistencia allí.
Entonces, por lo tanto, como estamos en una zona, vamos a decir, no operable, en el caso de 4 horas, bajamos temporalidad y podemos operarla. Ahora, aquí en 4 horas, obviamente tenemos bastantes divergencias, desde las 55 a las 10. Aquí yo no puedo decir que el movimiento es bajista. Puede ser que entre en rango, pero entonces ese rango yo lo puedo operar en 1 hora y en 15 minutos y sacarle beneficio al activo. ¿Ok? En ese sentido por ahí. Esas son maneras de operar con lo que es soporte resistencia, acción de este análisis técnico o la acción de precio. ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Ok, bueno, vamos a dejar la clase hasta este punto. Recuerden de que los martes vamos a tener clase de futuros, los jueves vamos a tener clase de arbitraje, arbitraje spot, triangular y en P2P. ¿Ok? Vamos a estar conectando. Cualquier duda, ya saben, me escriben al WhatsApp o al Telegram que con gusto les estoy contestando por allí.